Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros en oración una vez más, pedirle al Señor que sea con nosotros en ese momento. Padre, damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes en este momento de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, te imploramos que tu palabra pueda ser viva en nuestros corazones, que pueda, Señor, confrontarnos y a la vez alentarnos. Que tú cumplas, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros. Padre, queremos presentarte este tiempo delante de ti. Cuida mis palabras, Señor, que sean conforme a las tuyas. Cuida mis pensamientos, Señor, para que sean conforme a tu palabra. Y permite, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones y en los corazones, Señor, de mis oyentes para gloria y honra tuya. Muéstranos, Señor, algo nuevo de tu palabra. Enséñanos y transfórmanos. Te damos gracias, Señor, por esto, y también pedimos que tú acompañes, Señor, a nuestro pastor mientras predica la palabra en esa mañana, para que tú también lo utilices, Señor, y para que él también pueda ser instrumento a los hermanos y a la congregación a la cual tú lo has llamado hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar en su casa hoy en día. Nuestro pastor, como algunos de ustedes saben, no está presente, ya que fue invitado a predicar en la iglesia de Convertidos a Cristo en Doña Ana. Así que estoy seguro que él apreciaría nuestras oraciones y que lo llevemos pendiente en ese momento. Hermanos, hay una realidad que nosotros vemos a diario, y es que cuando nosotros estudiamos la historia de la raza humana, específicamente los últimos 200 años, podemos darnos cuenta de que ha sido caracterizada por una constante evolución, por un constante movimiento. Es decir, nuestra sociedad y el mundo en el cual nosotros vivimos no es una sociedad que está estática, todo lo contrario, es muy dinámica. Está constantemente cambiando, constantemente modificándose, constantemente adoptando nuevas normas, principios, formas, pensamientos, filosofías, etc. Y como le dije al principio, solamente tenemos que analizar los últimos 200 años para que veamos cuántos cambios y qué tan drásticos han sido estos cambios. Cambios como, por ejemplo, en la moda o en los principios o en las cosas que las personas estiman. Al igual que cambios en los avances tecnológicos, como cambio en los avances científicos en diferentes ramas de la ciencia. Pero también ha habido cambios morales, cambios en el cual el hombre ha adquirido nuevos estándares o ha creado nuevos estándares de moralidad, y a la vez también ha modificado, desechado aquellos que habían estado vigentes. Y eso es relevante e importante para nosotros, porque como cristianos tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo puede un cristiano entonces mantenerse firme en un mundo que está constantemente cambiando? ¿Cómo puede un cristiano adoptar y vivir en estos tiempos sin ser conformado a estos tiempos? Y más específicamente, ¿cómo puede un cristiano ser relevante a este mundo que está constantemente cambiando sin nosotros comprometer nuestra integridad y mucho menos dejarnos llevar por esta corriente que también está cambiando el mundo? ¿Cómo podemos nosotros ser una voz relevante en este mundo que está completamente evolucionando y cambiando constantemente? Yo pienso que el pasaje de hoy nos va a ayudar a contestar esas preguntas. Y pienso lo siguiente, porque es precisamente de lo que trata este pasaje. Y les invito a que me acompañen, si pueden, al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a estar leyendo específicamente los versículos que comprenden del 17 al 20. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano, que uno de nuestros hermanos con mucho gusto le hará llegar una. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. Vamos a leer primero la palabra de Dios y después vamos a hacer una breve introducción al texto que vamos a estar leyendo en esta mañana.
Mateo capítulo 5, versículo 17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que las haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su santa palabra. Muchos de ustedes recordarán que hemos estado estudiando este sermón que compete en Mateo, el cual es llamado o denominado el Sermón del Monte. Y la última vez que tuvimos la oportunidad de exponer su palabra, nos hablamos de que acabamos de entrar en un nuevo pasaje o una nueva introducción aquí en el Sermón del Monte. Si se darán cuenta, fíjense cómo comienza el versículo 17 con la palabra diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley. Y esto es sumamente importante por la razón de que Jesucristo, durante su exposición de este sermón, de este mensaje, anticipa cuál es la preocupación de sus lectores. Tomando en mente de que Jesucristo ha dado enseñanzas hasta este momento que son radicales, hablando de las bienaventuranzas y hablando de cuál es nuestro rol aquí en la tierra de ser sal y luz, tomando en cuenta que estas enseñanzas son reformadoras y que se oponen completamente al sistema religioso que los escribas y fariseos habían establecido, y el hecho de que Jesucristo, como dice la palabra, enseñaba con autoridad, no como aquel que necesita que se le autorice o que se le corrobore lo que dice, era natural que las personas automáticamente se preguntaran: ¿cuál es la posición de este hombre con respecto a la ley? ¿Cuál es la posición de este mensajero, de este hombre que se hace llamar Cristo con respecto a la ley de Dios? ¿Acaso ha venido a exaltar todo lo que conocemos y hacemos con respecto a la ley o los profetas? ¿O todo lo contrario, ha venido a abolir la ley de los profetas, ha venido a anular nuestro estilo de vida y nuestra religión? ¿Cuál es su posición, cuál es su opinión con respecto a la ley y los profetas? Y Jesús, anticipando esta pregunta, dice aquí: yo no he venido a abrogar la ley, todo lo contrario, he venido a cumplirla. Y este enunciado y los versículos que proceden desde el versículo 17 al 20 son una exposición de cuál es el uso correcto de la ley. Y es interesante porque aquí vemos una respuesta para cualquiera de los grupos. Pudo haber sido que en su audiencia habían personas que se preocupaban por esta ley y por estos mandatos que habían sido establecidos por Dios. Y el Señor le dice: no se preocupen, que no he venido a socavar los cimientos sagrados que Dios ha establecido. Pero pueden algunos que por su propia maldad y pecado hayan pensado: ok, este viene a aliviar nuestra carga, este viene a remover todas estas exigencias, por así decirlo, para que vivamos según nos guste y nos plazca. A lo cual el Señor dice: no he pensado que he venido tampoco a minimizar nuestro compromiso con la ley y con nuestro Dios. ¿Cuál es la respuesta entonces que le da Jesucristo? Sencillo. Él les dice: yo he venido a enseñar el uso correcto de la ley. Yo no he venido a abrogarla, yo no he venido a anularla, yo no he venido a cancelarla. Todo lo contrario, a enseñar cómo debería ser aplicada y cómo debería ser usada correctamente. Algo que hasta este entonces los fariseos y escribas, quienes eran la autoridad religiosa de ese pueblo, habían fallado rotundamente. Habían fallado completamente. Y vemos entonces en esta porción que Jesús comienza a lidiar en los versículos que van hasta el final del capítulo 5, de cuál es la relación del ciudadano del reino con la ley de Dios.
Y vamos a ver en las próximas exposiciones que Jesús comienza a tomar temas y mandamientos sacados de la ley y le da su correcta interpretación. De hecho, notarán que muchos de estos pasajes inician con la frase oísteis que fue dicho, haciendo referencia a la ley escrita en la palabra de Dios, pero no viene a cambiarlo, sino viene tampoco a abolirlo, sino que viene a aplicar el correcto uso y la correcta interpretación de este mandato y esa ley que había sido pronunciado en el Antiguo Testamento. Y esto nos ayuda a nosotros como cristianos también a entender cuál es nuestro compromiso y responsabilidad con la ley de Dios. ¿Cuál es nuestro deber con todo esto que compete la Sagrada Escritura? No solamente el Nuevo Testamento, pero también el Viejo Testamento. La clave para entender este sermón del monte se encuentra en estos versículos que vamos a estar estudiando. Y ya habíamos expuesto la semana, o no la semana, sino la última ocasión, el versículo 17 y lo que significaba cumplir la palabra de Dios y por qué era necesario cumplirla. Y habíamos hablado acerca de la autoridad. Y hoy, mediante la ayuda del Espíritu Santo, vamos a exponer el versículo 18 que nos enseña de cuál es la vigencia de la palabra de Dios, cuál es la autenticidad, la vigencia, la relevancia de la palabra de Dios. Así que antes de iniciar es importante que nosotros veamos cuáles son algunos de los términos que se definen aquí. Primero nosotros vemos que estos pasajes hacen una referencia directa a lo que es la ley. Y esto es importante que nosotros lo mencionemos y lo tengamos pendiente. Cuando vemos los versículos que van desde el 17 al 20, es importante tener pendiente que Jesús está tratando directamente con la ley y los profetas. ¿Qué compete la ley y los profetas? Es simplemente una forma de decir todo el canon de la Biblia hebrea. Es decir, toda la revelación escrita que había sido dada al pueblo de Israel hasta el momento en que Jesús estaba pronunciando estas palabras. Más específicamente, Jesús está haciendo referencia a los que son los libros que van desde Génesis hasta Malaquía, pero incluso más específicamente, Jesús está haciendo referencia a lo que es la ley de Dios. Es decir, los mandamientos dados por Dios a su pueblo Israel por medio del profeta, por medio de su siervo Moisés. Su interpretación y aplicación debe ser vista a la luz de este contexto, pero no está limitado solamente a la ley. Y esto es algo sumamente interesante y lo cual nos compete saber. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Y qué dice el Señor cuando dice, por medio de Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios? Está diciendo que toda la palabra de Dios procede precisamente de Dios. Y Pablo no está haciendo referencia aquí del Nuevo Testamento con relación al Viejo Testamento, sino que está diciendo todo lo que ha salido de la boca de Dios procede de Dios y por ende es inspirado y útil para el hombre. Si el Dios que nosotros vemos que en las escrituras del Antiguo Testamento es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, y si vemos también que su palabra será la misma también ayer, hoy, mañana y siempre. Así que cuando vemos estos principios que Jesús habla acerca del Antiguo Testamento, muy ciertamente podemos decir que también se aplica al resto de la palabra del Señor. Aunque Pablo no haya venido, aunque Pedro no haya venido, aunque Juan no haya venido y escrito las epístolas, aún así esta palabra es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, pues también hablan del carácter de Dios y por ende también podemos aplicar estos principios que vamos a estudiar en esa palabra. En otras palabras, las características que Jesús enseña sobre la ley también son verdaderas de todo el consejo de la palabra de Dios. Y este es el patrón que vamos a seguir en el día de hoy. Vamos a ver primeramente la interpretación en el contexto de la ley de Moisés, en el contexto del Antiguo Testamento, pero también vamos a ver la interpretación en el contexto de toda la palabra de Dios y nuestro tiempo y nuestra época hoy en día. Así que habiendo puesto ese
apéndice, por así decirlo, haber puesto ese fundamento, vamos a iniciar en materia. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 5, en el versículo 18? Dice el Señor Jesucristo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí nosotros vemos una característica fundamental de la ley de Dios y de la palabra de Dios, y este es que es vigente en todo tiempo. La palabra vigente quiere decir que es relevante, que cumple una función, que cumple un propósito, y ese propósito es pertinente todavía en estos tiempos. La palabra de Dios es vigente en nuestro tiempo. Y es interesante cómo comienza el Señor esa palabra cuando dice en el mismo versículo: de cierto os digo. Una frase que a nosotros no es extraña, ya que la hemos visto en la palabra de Dios en muchas otras ocasiones. Pero ¿qué significa eso de cierto os digo? Otras traducciones traducen esa frase diciendo: en verdad os digo. Y esto se basa en la palabra griega amén. O sea, cuando dice eso de cierto os digo, cierto en el sentido de que es verídico, y cuando dice verdaderamente digo, está diciendo que amén digo. La palabra amén significa verdad y es una afirmación. Nosotros utilizamos la palabra amén al final de nuestras oraciones cuando terminamos la oración y decimos amén. Y cuando decimos amén, lo que estamos diciendo es que aceptamos que lo que acabamos de decir o lo que se acaba de decir es cierto y es verídico y es conforme al carácter del Señor. Pero aquí vemos que el Señor utiliza la palabra amén no al final de su oración, sino al principio. ¿Y por qué lo usa al principio? Porque el Señor está diciendo que lo que yo le voy a decir y aquello que voy a pronunciar es verídico y es digno de aceptar. Y el hecho de que el Señor dice de cierto os digo nos llama la atención de que nosotros tenemos que aceptarlo. Jesús no espera la afirmación de nosotros, sino que Él se adelanta y dice: ustedes deben afirmar lo que yo estoy a punto de decir. Deben tomar esto y tomarlo por práctica y aplicarlo. Y por el hecho de que viene de la palabra de Jesús, tiene cierta relevancia y autoridad para nosotros. Yo no soy arquitecto, ni soy ingeniero. Y hoy yo puedo venir a decirle a ustedes que examinando la estructura en la cual nos encontramos, la estructura no está apta para que nosotros podamos estar. Y posiblemente alguno pregunte: ¿de dónde yo saqué esas conclusiones? Porque hasta donde tengo entendido, tú no tienes conocimiento de esa materia o lo que viene siendo construcción o ingeniería o arquitectura. Pero si viniera con nosotros y el director de obras públicas hiciera un vistazo y dijera: en ese edificio no pueden albergar personas porque no está en condiciones de seguridad, ténganlo por seguro que muy poco de nosotros vamos a refutar su palabra. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo este enunciado tiene tanto la autoridad como el conocimiento para emitir este juicio. Por ende, el Señor Jesucristo tiene tanto la autoridad como el conocimiento para decir que lo que Él está a punto de decir, nosotros debemos aceptarlo, nosotros debemos procurarlo y debemos recibirlo como que es verídico y como es cierto. El propósito de nuestro Señor es instar a la audiencia que preste mucha atención a lo que Él está a punto de anunciar. Y así como Él está llamando la atención de su audiencia, también llama nuestra atención esta mañana de que también nosotros prestemos atención a lo que Cristo está a punto de decir. Sí está haciendo referencia a la ley, sí está haciendo referencia directa al Antiguo Testamento, pero hoy en día nosotros hacemos bien en prestar atención a lo que el Señor va a decir a continuación. ¿Qué es esto que el Señor dice con respecto a su ley? Lo primero que dice es que su ley y por consecuente su palabra es eterna. Y aquí dice que no, como dice el versículo 5, discúlpeme que el abanico estoy haciendo batalla aquí con el abanico. Como dice el versículo 5, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará
de la ley. ¿Y qué significa esta frase hasta que pasen los cielos o el cielo y la tierra? Es una frase que vemos en las Escrituras muy a menudo para hacer referencia del mundo físico en que vivimos. Gracias, hermano. El mundo físico en el cual nosotros vivimos. Y lo que está diciendo Jesús es que este mundo en el cual tú y yo vivimos, este cielo y esta tierra, son temporales. Y pasarán en algún momento, dejarán de existir, dejarán de estar en vigencia. Esta no es la primera vez que vemos esto, porque la palabra afirma esto en repetidas ocasiones. Isaías 65, 17 dice: porque he aquí que yo he creado nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y Apocalipsis 21:1 dice más específicamente, hablando de la visión que vio el apóstol Pablo, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. O sea que ciertamente esta frase nos está diciendo de que el mundo tarde o temprano pasará, dejará de existir. Pero lo que es más importante no es el hecho de que el mundo pasará, sino que a pesar de eso, la palabra de Dios aún permanecerá. La ley de Dios aún permanecerá y sobrevivirá incluso cuando este mundo deje de existir. Esto es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros tengamos esto en consideración. Los versículos 17 y 18 son versículos que van intrínsecamente relacionado el uno del otro. De hecho, al principio del versículo 18, la palabra ¿por qué? Es una conexión con el antiguo versículo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 17? ¿De qué habla? Cristo en el versículo 17 está hablando de que su misión no era anular o abolir la ley, sino todo lo contrario, cumplirla. ¿Y por qué debía de ser cumplida? Habíamos dicho en la última ocasión, número 1, porque proviene de Dios. Porque proviene de Dios y por ende es perfecta y no necesita ser modificada, no necesita ser renovada y no necesita ser abolida. Pero no solamente la palabra de Dios es perfecta, sino que también tiene autoridad. Tiene autoridad al punto tal de que el mismo Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, se sometió a la palabra de Dios. Y fue perfecto en todo el sentido de la ley, de los profetas y todo el sentido de la palabra de Dios. Y lo que está diciendo entonces el Señor Jesucristo es que no solamente la palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros, sino que la palabra de Dios también se coloca por encima incluso de la misma creación. De la misma creación que ha sido hecha por la misma palabra del Señor, el Señor se eleva su ley, eleva su palabra al punto tal de que su palabra sobrevivirá aun cuando esta tierra, aun cuando este mundo, aun cuando nuestra sociedad, aun cuando nosotros dejemos de existir. La ley de Dios es eterna e inmutable. Esto es lo que nos enseña el Señor en ese pasaje. La ley de Dios es eterna e inmutable. Eterna porque perdura para siempre e inmutable porque no puede ser movida. ¿Cómo vemos esto? En el sentido de que la ley no pierde su relevancia con el tiempo. La ley no pierde su relevancia con el tiempo, no tiene fecha de expiración, tampoco tiene fecha de caducidad. La tierra y todo lo que en ella hay cambia y eventualmente deja de ser, pero la ley de Dios y todo lo que esté arraigado y fundamentado en la palabra de Dios permanecerá para siempre. Esto lo sabía muy bien el pueblo de Israel y su audiencia. Ellos sabían que la palabra de Dios era eterna y que verdaderamente la palabra de Dios hasta este momento no había pasado. Si nosotros estudiamos la historia de Israel, podemos ver de que también en el pueblo de Israel ha sido caracterizado por un pueblo completamente cambiante, completamente que simplemente va evolucionando, por así decirlo, y que se encuentra en diferentes escenarios. Nosotros vemos que el pueblo de Israel ha sido un pueblo nómada, pero también ha sido un pueblo sedentario, es decir, asentado, afincado en un lugar geográfico. Ha sido un pueblo esclavo, pero también ha sido un pueblo libre. Ha sido un pueblo gobernado por jueces, pero también ha sido un pueblo gobernado por reyes.
Ha sido un pueblo que ha estado unido, como ha sido un pueblo que ha estado dividido. Ha experimentado paz y también ha experimentado guerra. Ha sido conquistadores como que también ha sido conquistado. Han experimentado pobreza y han experimentado prosperidad. Han sido expatriados de su nación, pero también han sido repatriados de vuelta a su nación. Han sido un pueblo obediente y consagrado a la ley de Jehová, pero también han sido un pueblo desobediente y rebelde a Dios. Y a pesar de todos estos cambios y a pesar de toda esta diversidad en la historia del pueblo de Israel, podemos ver que la ley de Dios ha prevalecido firme e inmutable. Nunca ha cambiado, nunca cambió. Desde el momento que fue dada por Moisés hasta el momento que el Señor Jesucristo cumplió la ley, Dios esperaba lo mismo del pueblo de Israel en todo momento. Dios mantuvo la ley, Dios la exaltó y no la minimizó, no la comprometió, no la adecuó a los tiempos. Todo lo contrario, exigía al pueblo de Israel que independientemente de que todo el mundo cambie, ellos debían permanecerse ciertos y firmes en la ley que les había dado. Desde sus inicios hasta su final, Dios ha demandado la misma obediencia, consagración y diligencia hacia su ley y su palabra. Puede que Israel haya cambiado con el paso de los años, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Y la palabra de Dios se ha convertido en el único fundamento inmutable en medio de un mundo que está completamente mutable, que es completamente cambiable. Pero no solamente esto es cierto para la nación de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento, también es cierto para nosotros. También es cierto para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia evangélica bautista cristiana que se reúne hoy, domingo, en el año 2018. Hoy en día la palabra de Dios sigue siendo ese ancla que se mantiene firme en medio de un mundo que como las olas del mar son impulsadas por viento y echadas de una parte a otra, como dice Santiago. Hoy en día, donde nosotros vemos las verdades absolutas que son reemplazadas por verdades relativas, donde lo bueno se ha convertido en malo y lo malo se ha convertido en bueno, donde todo el mundo tiene una opinión y es importante que respetemos la opinión de todo el mundo siempre y cuando esa opinión no sea la opinión de Dios. Y en este mundo en el cual nosotros vivimos, donde como dice la palabra del Señor en los tiempos de jueces, todo el mundo hace según le parezca bien o según entiendan que es lo correcto. Pero aún en estos tiempos el Señor sigue diciendo, mi palabra no cambiará. Puede que pase el cielo, puede que pase la tierra, puede que vengan muchos años y gobernantes y pueblos e influencia y filosofía, pero mi palabra no cambiará. Es interesante, más adelante en Mateo capítulo 24, versículo 35, el Señor Jesucristo dice estas mismas palabras, pero ya no habla con respecto a la ley, sino que habla con respecto a sí mismo. Dice en Mateo 24, 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Hermanos, la palabra de Dios es relevante para nosotros hoy en día porque es eterna. Muchas personas dirán, pero es que este es un libro antiguo, este es un libro arcaico. Esto es un libro que fue escrito hace miles de años y no tiene relevancia para nosotros hoy en día. Dios dice que sí. Y es relevante porque es eterno. Y es eterno porque no está limitado. No está limitado a una ubicación geográfica o a un pueblo o a una época o a un contexto específico. Todo lo contrario, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz para todo hombre, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Salmos 119, 89 al 90 dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre permanece tu palabra. Y añade el versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste.
De generación en generación tu palabra es fidedigna y es digna de confiar. Y por esa razón hoy la palabra de Dios es relevante para nosotros y para el mundo en el que nosotros vivimos. Si no me creen, pues entonces estúdiala. Y verás que puedes encontrar enseñanzas y principios relevantes para tu vida de negocios. O en principios relevantes en la psicología, o sociología, o antropología. Incluso la física y medicina, administración de bienes, los deportes, nuestro entretenimiento, nuestra vida de familia, matrimonio, los hijos, nuestra sociedad, nuestro gobierno. Todas las problemas o temas o situaciones que podamos enfrentar hoy en día ya han sido reveladas en la palabra. Y la palabra de Dios es relevante para instruirnos y guiarnos en todas y en cada una de ellas. Algún día nuestras ideas y pensamientos, nuestros conocimientos y opiniones pasarán también. Algún día lo que habramos dicho o habramos pensado va a tener poca importancia. Pero recordemos, hermanos, que cuando llegue ese día, la palabra de Dios y todo lo que fue hecho en base a ella permanecerá. Permanecerá y prevalecerá por todos los tiempos. Ojalá y nosotros podamos decir, como dijo el salmista en Salmo 119, 152, cuando él dice: hace ya mucho he entendido tus testimonios, hace ya mucho tiempo he entendido tu palabra, que para siempre la has establecido. E Isaías, el profeta Isaías también dice en el capítulo 40, versículo 8: secaste la hierba, marchitaste la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Hermanos, la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Y porque no cambie, también es digna para nosotros confiar en ella y creer en ella. Me llama mucho la atención cómo en tiempos antiguos se hacía la navegación en los mares. Obviamente no existía la tecnología de GPS y los satélites y toda la ubicación global que vemos hoy en día. Pero eso no frenaba a los navegantes para emprenderse en viajes largos y peligrosos a través de los océanos. Pero cómo ellos mantenían su rumbo, cómo ellos mantenían su dirección y se aseguraban que iban a llegar precisamente al lugar donde ellos querían llegar. Ellos prestaban atención a los puntos de referencia. Ellos basaban todo su viaje y toda su peregrinación en los puntos que eran inmutables. Dígase las estrellas, dígase la brújula que apunta al norte. Y estos puntos cardinales, y estas referencias inmutables, era lo que hacía imposible que ellos pudieran perder el rumbo. Y era lo que guiaba a estos navegantes a llegar seguros al puerto para el cual ellos se dirigían, a su lugar de destino. Y hermanos, entonces tenemos que hacernos la pregunta hoy en día: ¿es la palabra de Dios la referencia para navegar en esta vida? Así como los navegantes usaban la brújula y usaban las estrellas para guiarse, utilizamos nosotros la palabra de Dios como punto referente inmutable en todo y en cada uno de los asuntos que compete nuestra vida. Acudimos a la palabra de Dios para orientarnos sobre las decisiones que le agradan a Dios y las que no. Acudimos a la palabra de Dios para discernir nuestro pensamiento, procurando aquellos que son rectos delante de Dios. Acudimos a la palabra de Dios para inspeccionar nuestra vida y saber si estamos navegando verdaderamente en el rumbo correcto, a aquel que nos lleva a la salvación y a la santificación en Cristo Jesús. Acudimos a la palabra del Señor, o basamos nuestra navegación en mar, olas, vientos, temporada, que son todo menos constantes y firmes. Hermanos, la palabra de Dios es vigente en todo tiempo, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en nuestra época moderna.
Pero no solamente es vigente en todo tiempo, sino también que es vigente en todo su contenido. Y esto es sumamente maravilloso lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo nuevamente, el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús hace énfasis no solamente en la longevidad de la ley, pero también hace énfasis en el contenido de la ley, cuando dice ni una jota ni una tilde. ¿Y a qué hace referencia cuando dice ni una jota ni una tilde? Esto es sumamente interesante. La jota es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Posiblemente nosotros podamos decir que la letra más pequeña de nuestro alfabeto puede ser la letra I. Una letra, un trazo y ya es suficiente. Pero la jota que nosotros vemos aquí es incluso más pequeño y se puede comparar a un simple y llano apóstrofe. Pero no solamente dice que es la jota, sino también dice la tilde. ¿Y cuál es la tilde? La tilde es simplemente un rasgo, un trazo diminuto que diferencia una letra de la otra. Fácilmente pudiéramos decir que esa tilde que hace referencia es ese rabito que diferencia a una E de una F. Y lo que está haciendo el Señor Jesucristo es enfatizar de que incluso los caracteres más insignificantes del idioma hebreo, aquello que puede pasar desapercibido con más facilidad, también es importante. También es importante y es menester que le prestemos atención. Y esto hace contraste a lo que muchos de los fariseos y escribas enseñaban en ese momento. Los fariseos, como bien recordarán, eran conocidos por haber creado una gran cantidad de leyes y haber creado todos estos mandamientos para cuidar al hombre de caer en pecado. Pero eran tantos mandamientos que habían hecho que era imposible poderlos mantener todos. ¿Y qué hacían ellos? No hay que mantenerlos todos, siempre y cuando nos enfoquemos en los más importantes y aquellos que son más imprescindibles para agradar al Señor. Y si hacemos esto, estamos bien. De aquí fue que vino la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo más adelante en Mateo capítulo 22, 36, cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento. Y esto era producto de un debate que ellos tenían constantemente para saber cuáles de los mandamientos eran verdaderamente más importantes y mayores y cuáles eran menores y por ende no tan importantes. Aunque Jesús da a entender de que puede existir, o que existe, mejor dicho, algunos mandamientos que son mayores y menores, como es el versículo 19 que lo explica y vamos a ver en la próxima exposición. A diferencia de la enseñanza de los fariseos, lo que el Señor está enseñando es, independientemente si tú categorices ese mandamiento como pequeño o grande, tú estás comprometido a cumplirlo. Tú estás obligado a observarlo y tú estás obligado a cuidar de que tú pongas por práctica incluso lo más diminuto, incluso lo más insignificante, incluso lo más desapercibido, lo que puede pasar desapercibido de la ley, como una jota o una tilde. Dios es sumamente meticuloso con su palabra. Y lo que nos está enseñando es que para Dios es importante que incluso tengamos pendiente la jota y la tilde de la palabra. Y esto nos obliga a nosotros, hermanos, también a ser meticulosos con la palabra de Dios. Esto nos obliga a nosotros a ser sumamente cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es tan meticulosa, entonces nosotros tenemos que procurar escudriñarla cuidadosamente para asegurarnos de que nosotros no pasemos por alto una jota o una tilde que el Señor le dé importancia. Pero lamentablemente la realidad es completamente lo opuesto. Siendo sincero yo conmigo mismo, me doy cuenta que en mi vida son más las veces que he sido negligente a la palabra de Dios que las veces que he sido meticuloso en el estudio de ella.
Y hermanos, tenemos a nuestra disposición gran revelación de parte de Dios. La oportunidad de escuchar a nuestro Señor y Salvador hablar a nuestros corazones. De entender la completa revelación de Dios. De poder escudriñar los pensamientos de Dios. De poder descubrir los inmensurables tesoros que se encuentran guardados aquí en la palabra del Señor. Y a pesar de eso, nosotros somos tan negligentes en llevarlo a cabo. Preferimos darle más importancia a un compromiso, a una actividad, a una cita, a una tarea, a un trabajo, a un estudio, que dedicarle tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Somos tan propensos en ser negligentes con esto que hacemos completamente lo opuesto a lo que el Señor nos está enseñando. Teniendo aún así tanta necesidad espiritual y teniendo tanta pobreza y desnudez espiritual, aún así nos saciamos tan fácilmente de la palabra del Señor. Hermanos, si una jota y una tilde es lo suficientemente importante para Dios como para decir que incluso eso se va a cumplir, nosotros tenemos un compromiso y un deber de conocer todas las jotas y todas las tildes que se puedan encontrar en la palabra del Señor, para que tampoco nosotros podamos caer en el mismo error que habían caído los fariseos. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? En ocasiones vemos el pecado en nuestra vida y caemos en el mismo error de verlo como algo inofensivo. En ocasiones vemos el pecado en nuestra vida que es diminuto o inofensivo, que en cierta forma no perjudica a nadie. Una mentirilla, una mentira pequeña a un niño solamente para que se esté tranquilo y deje de llorar. O simplemente una mala palabra que decimos en un momento de desesperación porque, óyeme, cualquiera entendería que es lógico. Un pensamiento impuro que por más breve que sea, pensamos que no es necesario rendirlo delante del Señor y rendir cuenta por ello. Pero si Dios está dispuesto a no dejar pasar una jota o una tilde por alto, hermanos, ¿acaso será más tolerante con aquellos pecados que nosotros pensamos que son insignificantes? Si no está dispuesto a pasar por alto una jota y una tilde, ¿acaso será más tolerante con mi pecado, por insignificante y pequeño e inofensivo que sea? La aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida debe ser meticulosa, debe ser cuidadosa, como Dios lo dice en su palabra. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque ha usado bien la palabra de verdad. Y segunda de Pedro 3:14 reitera otra vez, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, de este cielo nuevo, de esta tierra nueva, de esta nueva esperanza que tenemos, dice, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensible. No dice limpios en casi todo el aspecto de la vida. No dice ser hallado con pocas manchas, casi innotable. Dice sin mancha e irreprensible. Hermanos, por último y para terminar, tenemos que considerar cuál es el final de la ley. ¿Cuál es el propósito que cumple la ley según nuestro Señor Jesús? Mateo 18, versículo 18, versículo 5 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, Dios nos está diciendo aquí
Jesús nos está diciendo que tan cierto y verídico es el hecho de que esta tierra pasará. Y tan cierto y verídico también es el hecho de que a pesar de que eso pase, toda la palabra de Dios se cumplirá. No hay una promesa, no hay una profecía, no hay un enunciado, no hay un juicio, no hay una condenación, no hay una bendición en toda la palabra del Señor que no será cumplida en su debido tiempo, que no será llevada a cabo. Isaías dice en el capítulo 55, versículo 10 al 11, dice: porque como descienden los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para el que yo lo envíe. En otras palabras, lo que Dios dijo, Dios hará. Y lo que Dios ha determinado, se cumplirá. Y como tan certero como las estaciones, como tan seguro que existe el día y la noche, como tan seguro que hoy hace calor y mañana hace frío, podemos estar seguros que la palabra de Dios cumplirá su propósito en todos y en cada uno de su escenario. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: porque todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. En otra palabra, no hay duda, no hay lugar para especulación, no hay lugar para que nosotros dudemos, porque verídicamente todo es amén, todo es sí, todo es cierto, todo es verídico y todo se cumplirá en Cristo Jesús. Hermanos, ni una jota ni una tilde de su palabra quedará sin cumplirse. Toda la profecía, como habíamos dicho, promesa, mandamiento, todo se cumplirá al pie de la letra. Y aquellos que esperan en el Señor, estas palabras traen consuelo a nuestro corazón, porque hemos creído en la palabra y la hemos añorado y la hemos guardado, confiado en que el Señor va a cumplirlas y lo hará. Y eso trae aliento y consuelo a nuestros corazones. Pero si hay alguno aquí presente que ha vivido en rebeldía delante del Señor, si hay alguno aquí presente que ha vivido ajeno delante del Señor y ajeno a lo que Dios dice en su palabra, esto debe aterrarle. Esto debe aterrarle, porque así como se cumplen las bendiciones en el cristiano, también se van a cumplir las condenaciones en el pecador. Debes creer cuando la palabra de Dios te dice que eres pecador, como en Romanos 3:23. Debes creer cuando la palabra de Dios dice que eres enemigo de Dios, como en Romanos 5:10. Y que por esa razón te espera el juicio y la condenación de tus pecados, como dice en Juan 3:18. Y que esa condenación que te espera por culpa de tu pecado, ese sufrimiento eterno reservado a aquellos que han rechazado a Cristo Jesús, como dice en Apocalipsis 14:11. Pero también dice la palabra del Señor que Cristo murió por ti, como dice Juan 3:16, y que su sangre puede lavar tus pecados, como lo dice en primera de Juan 1:7. Y en Cristo está la salvación que tu alma necesita, Hechos 4:12. Y si clamares al nombre del Señor en esta mañana, y si clamares al nombre de Cristo, serás salvo, como dice Romanos 10:13. En la palabra de Dios hay miles, hermanos, miles y miles de promesas y mandatos, y pueden tener completa y plena seguridad que Dios va a cumplir todas y cada una de ellas. Todas y cada una de ellas. Aquellas que nos convienen como aquellas que no. Ni una tilde quedará sin cumplirse, porque su palabra permanece para siempre, por todos los siglos y los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ahí donde tú estás sentado, con tu cabeza inclinada,
Si hoy has llegado a esta iglesia por la providencia de Dios, pero vives en enemistad con Dios, y has desechado la palabra de Dios en tu vida, y has desechado el sacrificio de Cristo, nuestra oración es que en esta mañana tus ojos puedan ser abiertos y ver que verdaderamente ni una jota ni una tilde pasará antes que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Si hoy tú quieres entregar tu vida a Cristo, reconocer tu pecado como habíamos dicho y ser limpio por medio de la sangre de Cristo y recibir la salvación y el perdón de tus pecados, solo tienes que clamarle. Decirle: Padre, yo reconozco que he ofendido, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he pecado delante de ti y que merezco, Señor, la condenación del infierno. Pero también creo que tú enviaste a tu Hijo Jesús a tomar mi lugar en la cruz y que Él derramó su sangre para que yo pueda ser limpiado de mis pecados por ella. Padre, yo te pido que me perdones mis pecados, que te conviertas en mi Salvador, en mi Señor, en mi abogado delante del Padre. Cristo, yo te pido que hoy tú me salves de la condenación de mis pecados. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor, que es eterna, inmutable, que dura y perdura por todos los siglos, Señor, hasta que cumpla su propósito. Padre, que podemos confiar hasta en la última, en la más diminuta e insignificante tilde y jota, y sabemos, Señor, que tú la vas a cumplir. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida en base a este principio. Ayúdanos, Señor, a exaltar tu palabra en nuestras vidas, elevarla, Señor, sobre nosotros, y que tu palabra sea nuestro norte, sea nuestra dirección, nuestro punto de referencia en todo lo competente a esta vida debajo del cielo. Padre, te damos gracias y pedimos esto. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.